El rancho de Kai, un vasto lienzo de tierra y cielo, había sido un templo a la espera, un altar a la promesa silenciosa de un regreso. Pero el destino, con su cruel y poética ironía, no le trajo a la mujer amada que anhelaba. En su lugar, el polvo del camino levantó el velo sobre una visión que desgarraría la fibra misma de su existencia, una carga inesperada, un eco de vidas ajenas que se estrellarían contra la quietud de su soledad. 9 pequeños fantasmas, pieles pálidas y ojos asustados, descendieron de la nada para reclamar lo que él había guardado para otro. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, y suscríbete si quieres más contenido como este. Kai conocía la tierra, cada surco de su piel reseca, cada gemido del viento que lamía los pastizales. Su rancho no era solo un pedazo de propiedad, era una extensión de sí mismo, forjada con el sudor de generaciones, un lugar donde el tiempo se medía por la danza del sol y la luna, no por los tic-tacs de un reloj forastero. Desde hacía meses, el silencio de ese rancho se había vuelto un pozo profundo, un eco constante de la ausencia, un lugar donde la esperanza se mezclaba con la lenta corrosión de la duda. Esperaba, siempre esperaba. El polvo del camino era su periódico, cada nubecilla distante, un pulso de posibilidad. Él, un hombre de raíces tan antiguas como las rocas que salpicaban su paisaje, de piel curtida por el sol y ojos que habían visto demasiados inviernos, se aferraba a la promesa de un regreso, un susurro en la memoria de su esposa, Elara. Su nombre era una melodía que resonaba en el vacío, un bálsamo y una punzada. La vastedad de la pradera se extendía ante él, un mar de oro y ocre bajo el cielo implacable. Las montañas, guardianes silenciosos en el horizonte, parecían observar su paciente vigilia. Cada amanecer traía consigo la misma rutina, el aroma a café fuerte, el crujido de la silla de madera en el porche, la mirada fija en el sendero polvoriento que serpenteaba hacia su mundo. La soledad era una manta pesada que lo cubría, tejida con hilos de resiliencia y una tristeza profunda que rara vez se atrevía a mostrar. Sus manos, callosas y fuertes, acostumbradas a domar bestias y cultivar la tierra ingrata, se sentían extrañamente vacías. Había una fisura en su vida, una herida abierta que Elara había prometido cerrar con su regreso, un viaje del que hacía demasiado tiempo no tenía noticias. Los días se fundían en semanas, las semanas en meses, y el silencio de Elara era cada vez más ensordecedor. Pero ese día, el pulso del camino era diferente. No era la familiar nube de polvo de un jinete solitario o un carro de granja. Era una presencia errática, torpe, que se acercaba con la vacilante lentitud de algo roto. Los ojos de Kai, agudos como los de un halcón, se entrecerraron. Vio la forma indistinta de una carreta, de un tipo que no reconocía, moviéndose con una pesadez inusual. Un presentimiento frío le recorrió la espina dorsal, no el dulce escalofrío de la esperanza, sino la punzada gélida de una perturbación. El vehículo se detuvo abruptamente a la entrada de su rancho, una imagen desgarbada que desentonaba con la armonía austera de su hogar. De su interior, como un enjambre de mariposas pálidas y asustadas, comenzaron a descender pequeñas figuras, tropezando con pies inseguros. Sus rostros sucios y sus ojos, aún invisibles desde la distancia, prometiendo una historia de desolación. No era Elara, nunca podría ser Elara. La tierra misma pareció contener el aliento. El sol de la tarde se cernía sobre el rancho, tiñendo el aire con un matiz naranja, y arrojando largas sombras que danzaban como espectros inquietos. Kai observó a las figuras que emergían de la carreta, su corazón latiendo con un ritmo desordenado. Eran niños, eso era inconfundible, pero su número y su estado eran un puñetazo directo al estómago de su ordenada existencia. 9 pares de ojos, grandes y hundidos en rostros demacrados, lo miraban con una mezcla de miedo, confusión y una desesperación silenciosa que atravesaba la distancia. Sus ropas eran harapos, su piel sucia y pálida,
un contraste doloroso con la tez bronceada y el aire altivo de Kai. Eran forasteros, extraños, pequeños náufragos en la inmensidad de su tierra. La carreta, vieja y remendada, parecía haber sido abandonada en el mismo instante en que soltó a su carga. No había un conductor, ninguna figura adulta que pudiera dar una explicación, solo el lamento del viento que se colaba entre las maderas viejas y el crujido de las ruedas inmovilizadas. Los niños, algunos apenas más que bebés capaces de gatear, otros con la estatura de infantes temblorosos, se agruparon formando una mancha de vulnerabilidad en la vastedad de la pradera. El mayor, una niña de no más de 10 años, sostenía a un bebé contra su pecho. Sus ojos marrones, sorprendentemente lúcidos, lanzaban una súplica muda hacia Kai. El resto balbuceaba. Algunos lloraban en voz baja, otros simplemente miraban, incapaces de comprender el vasto e inhóspito mundo que se había abierto ante ellos. Kai se acercó, cada paso una deliberación. El silencio era espeso, roto solo por los pequeños sollozos y el jadeo de la brisa. Vio sus ojos, azules como el cielo deslavado, verdes como las profundidades de un río, y cada uno de ellos era una historia de abandono. El hedor a suciedad y miedo era palpable. Eran niños blancos, de un mundo que no era el suyo, pero su vulnerabilidad trascendía cualquier barrera de raza o cultura. ¿Quién los había dejado? ¿Por qué? Las preguntas se agolpaban en su mente, sin respuestas, solo el peso de su presente. No eran de la tribu, no eran de las pocas familias de colonos que vivían dispersas por la zona. Eran un misterio envuelto en miseria. Un instinto primario, ancestral, surgió en Kai. No era el instinto del padre, sino el del protector de lo frágil, el guardián de la vida en una tierra dura. Su rancho, que había sido un santuario de la soledad, se había transformado en un improvisado refugio para un grupo de extraños indefensos. La imagen de Elara, su esposa, bailó en su mente. Ella siempre había tenido un corazón compasivo, una sonrisa para los desfavorecidos. La ironía era un cuchillo afilado. Él esperaba a una vida, y 9 habían llegado en su lugar. Un suspiro pesado escapó de sus labios. La decisión no fue consciente, sino una resonancia de algo más profundo, un llamado a la humanidad que él, en su aislamiento, creía haber olvidado. Tenían hambre, frío, miedo, y él era el único que quedaba. La casa de Kai, una estructura de adobe y madera sólida que había resistido décadas de vientos implacables y veranos abrasadores, se llenó de un estruendo inusual. Los silencios que antes la habitaban fueron suplantados por el murmullo constante de voces infantiles, el arrullo de un bebé, el ocasional llanto o risa que rompía la quietud. La transformación fue abrupta y caótica. Él, un hombre de hábitos rigurosos y una vida espartana, se vio de repente rodeado por la impredecible marea de la infancia. Las cacerolas que antes apenas usaba ahora hervían sin cesar. El olor a estofado y pan recién horneado reemplazando el aroma a cedro y tierra húmeda. Había 9 bocas que alimentar, 9 cuerpos que abrigar, 9 almas que, a su manera silenciosa, reclamaban algo de él. Al principio, era una tarea, una carga impuesta por las circunstancias. Sus manos, acostumbradas a la tosquedad del trabajo duro, torpes ante la delicadeza de envolver a un bebé o trenzar el cabello de una niña. Sus días, antes dedicados a los ciclos de la tierra y los animales, ahora estaban fragmentados por las necesidades urgentes de sus jóvenes huéspedes. Había irritación, sí, y un cansancio que calaba los huesos. ¿Por qué él? ¿Por qué esta prueba? Se encontraba suspirando más a menudo, sus hombros tensos, su mente girando con la logística de la supervivencia de 9 pequeños. Su rancho, una vez su refugio, se sentía ahora como una jaula ruidosa. Sus paredes, antes protectoras, ahora apenas conteniendo el caos que había irrumpido en su vida. En las raras horas de la noche, cuando el silencio finalmente se asentaba y las respiraciones uniformes de los niños llenaban las habitaciones, Kai se sentaba en su porche, bajo el manto de estrellas. Era entonces cuando el fantasma de Elara se hacía más vívido.
Recordaba la suavidad de su mano en la suya, el sonido de su risa que se elevaba como el canto de un pájaro, la promesa de una familia que ella había anhelado, una familia que nunca tuvieron. Una punzada de amargura le perforaba el corazón. Qué cruel ironía del destino era tener ahora una casa llena de niños, pero sin la mujer con la que los hubiera deseado. La ausencia de Elara se sentía como una herida más profunda, ahora que el rancho estaba lleno de vidas ajenas. Sin embargo, a medida que los días se alargaban, algo sutil comenzó a cambiar. Los niños, aunque aún recelosos, empezaron a mostrar pequeños brotes de confianza. Una risa genuina de un pequeño cuando Kai le enseñó a acariciar a un caballo. El suave toque de la mano de la niña mayor, Lena, cuando le ofrecía una taza de té. Un niño, el más pequeño, se arrastró hasta su regazo mientras él leía un viejo libro, su peso cálido y reconfortante. Eran pequeños gestos, apenas perceptibles, pero eran las semillas de algo nuevo. Las defensas de Kai, levantadas por años de soledad y la dureza de la vida, comenzaron a ceder. No eran solo una carga, eran almas, cada una con su propia luz tenue. Y más allá de los muros de su rancho, los rumores ya volaban como plagas, extendiéndose por el pequeño pueblo cercano, distorsionando la verdad con cada milla que recorrían. La noticia de el indio con los niños blancos comenzaba a gestarse. El viaje al pueblo era una necesidad, no un placer. Las provisiones escaseaban con 9 bocas adicionales que alimentar, y las medicinas se agotaban para los cuerpos aún frágiles de los niños. Kai ató a 2 de los más pequeños, una niña y un niño, en el asiento trasero de su carreta, buscando mantener un perfil bajo. Era una misión que abordaba con una mezcla de resignación y una creciente frustración. Sabía lo que le esperaba. El pueblo era un crisol de miradas juzgadoras y prejuicios arraigados, un lugar donde su piel oscura y su linaje ancestral siempre lo habían marcado como el otro. Ahora, la presencia de niños blancos bajo su cuidado solo avivaría las brasas de la desconfianza. Al llegar a la calle principal, el murmullo de las conversaciones se apagó, reemplazado por un silencio pesado, casi palpable. Los pocos transeúntes se detuvieron, sus ojos fijos en la carreta, luego en Kai, y finalmente en los niños acurrucados detrás de él. Sus miradas eran dagas invisibles, punzantes, llenas de curiosidad, desaprobación y una velada hostilidad. Los ojos de los niños, sensibles y asustados, percibieron el cambio. Se encogieron, buscando refugio detrás de Kai, como si su gran figura pudiera escudarlos de la malevolencia en el aire. La tensión era un hilo invisible, tensado hasta el punto de ruptura. La primera interacción fue con el viejo comerciante, Silas, un hombre corpulento con una barba rala y una mirada perpetuamente desconfiada. «Kai», dijo Silas, su voz áspera como papel de lija, «veo que has ampliado tu familia». La palabra familia fue escupida con desdén. «Son niños, Kai, niños blancos. ¿De dónde los sacaste?» La pregunta no era una solicitud de información, sino una acusación velada. Kai mantuvo la mirada. «Los encontré abandonados, en el camino. Nadie más los quería». Su voz era baja, controlada, pero con una corriente subterránea de irritación. Silas resopló, su cara una máscara de escepticismo. «Abandonados, dices. Qué conveniente. Hay rumores, Kai. Rumores de que no todo está en orden». El sheriff, un hombre con una estrella brillante y una cara curtida, se acercó, su mano apoyada en la culata de su revólver. «Kai, el asunto de los niños. Nos ha llegado. Algunos están preocupados. Dicen que no es el lugar adecuado para ellos. Niños blancos con un indio». La frase colgó en el aire, cargada de todo el peso de la discriminación y el resentimiento. Kai sintió un calor amargo en el pecho. Las palabras eran veneno, destinadas a minar su ya frágil paz. La injusticia era un peso familiar en sus hombros. «Están seguros conmigo», respondió Kai, su voz firme, aunque las palabras le costaron un esfuerzo monumental. «Los estoy cuidando». «¿Quién más lo haría?» No hubo respuesta.
solo miradas y el eco de los prejuicios. Los niños, ajenos a la sutileza de la animosidad adulta, sintieron el frío del rechazo. Eran diferentes, lo sabían, y el mundo los estaba juzgando por ello. La misteriosa historia de su abandono se cernía sobre ellos, un velo que nadie parecía querer levantar. De vuelta en el rancho, lejos de las miradas venenosas del pueblo, una calma precaria comenzó a echar raíces. La rutina, una de las pocas certezas que Kai mantenía en su vida, se adaptó, y con ella, los niños. Ya no eran solo una masa asustada y silenciosa. Se estaban convirtiendo en individuos, cada uno con su propio temperamento, sus propias pequeñas victorias y sus propias formas de explorar el mundo que los rodeaba. El más pequeño, un niño de apenas 2 años al que Lena había apodado Pequeño Sol, por su cabello rubio, había empezado a gatear por toda la casa, dejando un rastro de risas y juguetes improvisados. Otro, un niño de unos 5 años llamado Thomas, tenía una fascinación por los caballos y pasaba horas observando a Kai trabajar con ellos, sus ojos brillantes con una admiración silenciosa. Kai, aunque a menudo exhausto, encontraba momentos de una inesperada calidez. Les enseñó a encender fuegos pequeños y controlados, a identificar las plantas comestibles en la pradera, a escuchar los sonidos del viento y a interpretar las señales del cielo. Sus lecciones no eran un acto de educación formal, sino la transmisión silenciosa de una forma de vida, una adaptación instintiva a la tierra. Había una tarde en que Lena, la mayor, le preguntó sobre los nombres de las estrellas, y Kai, con una voz suave y paciente, le habló de las constelaciones, de las historias que su gente tejía con los hilos del universo. La sorpresa en su rostro, la maravilla genuina, fue un regalo. Por un instante, la barrera entre ellos se desvaneció. Un flashback, fugaz como un destello de relámpago, se abrió en la mente de Kai. No era la imagen de Elara, sino otra, más antigua, más dolorosa. Un pequeño par de mocasines de bebé, delicadamente bordados, polvorientos en una caja de madera. Un niño que nunca llegó a ver su primer amanecer, perdido en un invierno cruel, su pequeño aliento ahogado por la tos y la fiebre. Ese recuerdo, enterrado bajo capas de negación y dolor, se alzaba ahora, un eco fantasmal que resonaba con la vulnerabilidad de los niños que ahora llenaban su hogar. Era el peso de una pérdida que lo había endurecido, que lo había vuelto reacio a abrirse, a sentir de nuevo la punzada de la fragilidad. Tal vez por eso su corazón había sido una fortaleza, una protección contra el sufrimiento. Pero estos niños, ajenos a su historia, estaban derribando esos muros, pieza a pieza, con su simple presencia. Los niños, a su vez, comenzaron a bajar sus propias defensas. La niña menor, de unos 3 años, que al principio se escondía de Kai, ahora extendía sus pequeñas manos hacia él, pidiendo ser cargada. Thomas, con su curiosidad insaciable, siguió a Kai como su sombra, absorbiendo cada movimiento, cada palabra silenciosa. Las risas, al principio esporádicas y cautelosas, se volvieron más frecuentes, llenando el aire con una alegría inesperada. El rancho ya no era solo un lugar de espera silenciosa, se estaba convirtiendo, a pesar de la tensión subyacente de su origen incierto, en un hogar, un refugio improvisado donde la conexión, improbable y frágil, comenzaba a florecer en la desolación. Pero la pregunta de quiénes eran y de dónde venían, como una sombra persistente, seguía cerniéndose sobre ellos. La aparente calma del rancho era una fina capa sobre un pozo de misterios sin resolver. A medida que los niños se sentían más seguros, los fragmentos de su pasado comenzaron a emerger. Pequeños susurros, recuerdos fragmentados que se mezclaban con el balbuceo de la infancia. Lena, la mayor, poseía una memoria más clara, aunque fragmentada por el trauma. Una noche, mientras Kai reparaba una silla junto al fuego, ella se acercó, su voz apenas un murmullo. El hombre tenía un ojo malo, dijo, sus ojos fijos en las llamas danzantes, y el carro
Olía a carbón. Eran pistas vagas, pero suficientes para sembrar una nueva inquietud en la mente de Kai. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué relación tenía con los niños? La intriga se intensificó cuando Thomas, jugando cerca de la vieja carreta abandonada, encontró un pequeño objeto semienterrado en el polvo, un relicario de plata deslustrado, con una inicial grabada. La M era clara, elegante, un vestigio de un mundo olvidado. Kai lo examinó. La plata fría y pesada en su palma. No era de la región. Esto significaba que los niños habían viajado desde lejos o habían sido traídos por alguien que no era de la zona. Las preguntas se ramificaron, más complejas, más oscuras. La superficial historia de abandonados empezaba a desmoronarse bajo el peso de la evidencia, revelando una capa más profunda de engaño o desesperación. Los rumores del pueblo habían llegado a oídos de la autoridad más alta de la región, un juez del distrito que solo visitaba la zona unas pocas veces al año. Su llegada, anunciada por un telegrama enviado al sheriff local, se sentía como una sentencia inminente. El juez, un hombre de leyes implacables y moralidad rígida, había ordenado una investigación formal. La noticia llegó a Kai a través de un viejo colono que, a pesar de sus prejuicios, sentía un respeto a regañadientes por la forma en que Kai cuidaba su tierra. La amenaza era clara. Si no se encontraba a los padres o a un tutor legal, los niños serían trasladados a un orfanato lejano. Un destino que Kai sabía que sería peor que cualquier privación que pudieran sufrir en su rancho. El tiempo se agotaba. Kai sabía que debía actuar. Los niños, ajenos a la burocracia que amenazaba su frágil seguridad, seguían con sus juegos, sus pequeñas vidas desarrollándose bajo el sol. Pero Kai sentía la presión, un nudo apretado en su estómago. La revelación de Lena, el relicario, todo apuntaba a un pasado más sórdido de lo que imaginaba. ¿Pudieron sus padres haber sido víctimas de algún crimen? ¿O el abandono fue un acto deliberado, quizás forzado por circunstancias desesperadas? La oscuridad de la incertidumbre se cernía sobre ellos, una sombra palpable. Kai se dio cuenta de que protegerlos significaría más que simplemente alimentarlos. Significaría desentrañar el misterio de su origen, enfrentarse a los demonios que los habían dejado en su puerta, y luchar por el derecho a darles un hogar, un concepto que él mismo apenas empezaba a comprender. La presión del exterior se hizo asfixiante. El sheriff, ahora bajo la supervisión del juez del distrito, se presentó en el rancho, no con la hostilidad velada de antes, sino con la fría autoridad de la ley. No estaba solo. Lo acompañaban dos hombres fornidos de la ciudad, sus rostros impasibles, sus miradas calculadoras. La atmósfera se tornó eléctrica. «Kai», dijo el sheriff, su voz carente de toda emoción. «El juez ha dictaminado. Si no se presentan los padres o un familiar cercano en las próximas 48 horas, los niños serán llevados al orfanato de la ciudad o quizás incluso más lejos, a un hogar de acogida en el este». Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Kai. Conoce la crueldad de esas instituciones, las historias de niños perdidos en el sistema, de almas rotas y espíritus apagados. Kai sintió la furia ascender, un calor antiguo que recorría sus venas. Estos niños, que habían llegado como una carga no deseada, se habían arraigado en su tierra y, más sorprendentemente, en su corazón. Verlos arrastrados por una ley ciega, por hombres que no entendían ni su vulnerabilidad ni la improbable familia que se había formado, era insoportable. Su moralidad, antes ambigua y centrada en su propia supervivencia y la de su linaje, se inclinó bruscamente hacia la defensa de estos pequeños. No eran de su sangre, no eran de su gente, pero eran suyos ahora. Su rancho era su santuario. «No se los llevarán», dijo Kai, su voz baja, pero con una resonancia de acero que hizo que incluso el sheriff vacilara. La tensión era palpable, el aire pesado con la amenaza de la confrontación. Fue en ese momento de desesperación que surgió una ayuda inesperada. Una figura se acercó a la entrada del rancho, una mujer de la tribu vecina, una curandera anciana llamada Nima.
su rostro arrugado por los años, sus ojos, tan sabios como las estrellas. Nima había oído los rumores, pero a diferencia de los colonos, veía más allá de la piel. Había observado a Kai, cómo había acogido a los pequeños, la forma en que los protegía. «El corazón de este hombre es grande», dijo Nima, su voz suave pero autoritaria, dirigiéndose al sheriff sin vacilar. «Ha ofrecido refugio donde nadie más lo haría. La ley de la tierra es más antigua que la ley del hombre blanco. Estos niños son ahora parte de su nido». Su intervención, con su sabiduría ancestral y su simple lógica, introdujo una nueva dinámica, un desafío a la autoridad que el sheriff no había anticipado. La presencia de Nima, una figura respetada por algunos colonos por sus habilidades curativas, pero temida por otros por su conexión con lo salvaje, forzó un breve alto el fuego. El sheriff, incómodo, cedió un poco. 48 horas, Kai. Es todo lo que puedo ofrecer. Y si en ese tiempo no hay una explicación o un pariente, no tendré opción. Su amenaza aún pendía en el aire, pero la alianza tácita entre Kai y Nima había inyectado un rayo de esperanza. Kai sabía que esas horas serían cruciales, que la lucha por los niños apenas comenzaba. La ambigüedad moral había desaparecido, reemplazada por una feroz determinación. Se había comprometido y no habría vuelta atrás. La revelación del diario fue un punto de inflexión, una marea que arrastró las dudas y los prejuicios. Kai regresó al rancho, el pequeño libro de cuero en sus manos, su rostro una máscara de determinación. La historia de los Miller, de su desesperada huida y su trágico sacrificio, era la clave que liberaba a los niños de la sombra del abandono. Ante el sheriff y el juez, que habían llegado puntualmente al rancho para tomar posesión de los niños, Kai desplegó el diario, su voz resonando con una autoridad que nunca antes había manifestado. No era la voz del ranchero solitario, sino la del guardián, del protector. «No son huérfanos sin nombre», declaró Kai, sus ojos fijos en los funcionarios. «Son los Miller, hijos de una familia que luchó contra la plaga hasta su último aliento. Su padre, un hombre desesperado, los dejó aquí para darles una oportunidad. No son una carga, son un legado». La sala se sumió en un silencio tenso. El juez, un hombre acostumbrado a la lógica fría de la ley, no pudo ignorar la verdad desgarradora que el diario revelaba. Las lágrimas silenciosas de Lena, que se aferraba al regazo de Kai, sirvieron como testimonio mudo de la veracidad de la historia. Kai no argumentó con leyes, sino con la pura fuerza de la humanidad. Su voz, que antes era escasa, se volvió elocuente, cargada de la emoción de todo lo que había presenciado. Habló de la resiliencia de los niños, de su miedo y su eventual confianza, de cómo, contra todo pronóstico, habían encontrado un refugio en su rancho, un lugar que se había transformado de un santuario personal en un hogar colectivo. La moralidad ambigua de Kai se desvaneció por completo. Ya no era un hombre debatiéndose entre la obligación y la conveniencia. Era un hombre que había elegido. Su voz, profunda y resonante, expresó una verdad simple pero poderosa. Estos niños han perdido todo. Han caminado por la sombra de la muerte. Mi rancho es ahora su hogar. Yo soy su guardián. Su postura era inquebrantable, su mirada desafiante. Las palabras del sheriff sobre orfanatos y hogares lejanos se sentían vacías, huecas, ante la verdad que se había revelado. Los niños, ajenos a la batalla legal, sentían la tensión, pero también la presencia firme de Kai, un ancla en la tormenta. El juez, un hombre de pocas emociones visibles, sintió la inmensa fuerza del momento. La lógica humana a veces triunfa sobre la legalidad fría. No había una ley que prohibiera a un ranchero nativo acoger a niños abandonados, especialmente cuando la alternativa era una mayor crueldad. Con un suspiro el juez asintió, su rostro una mezcla de cansancio y una extraña comprensión. «Muy bien, Kai», dijo, su voz apenas un murmullo. «Los niños se quedarán contigo, bajo tu cuidado, pero seremos vigilantes». Era una victoria, no una completa, pero una victoria crucial. Kai sintió un peso inmenso levantarse de sus hombros.
La promesa de Elara de un futuro juntos, aunque trágicamente rota, había sido reescrita por el destino, por las vidas de estos 9 pequeños que, en su necesidad, le habían dado un nuevo propósito. La oscuridad se atenuaba, y un rayo de esperanza se filtraba. El sol se alzaba sobre el rancho de Kai, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. El aire, antes denso con la amenaza, ahora vibraba con la promesa de un nuevo día. La partida del juez y el sheriff había dejado un silencio distinto, no el vacío de la soledad, sino la calma de una batalla ganada. Los niños, ajenos a la complejidad de la ley y el prejuicio, continuaban con sus juegos, sus risas ahora más libres, menos teñidas de miedo. El rancho, una vez un testigo silencioso de la espera de Kai, se había convertido en un tapiz vibrante de vida, cada hilo una pequeña mano, cada puntada una risa infantil. Kai, sentado en el porche, observó a los niños. Lena, la mayor, ayudaba a los más pequeños a recoger leña, su rostro antes sombrío, ahora iluminado por una luz de responsabilidad y una naciente esperanza. Thomas corría por la pradera, imitando el galope de un caballo, sus sueños ya no confinados por la miseria de su origen. Cada uno de ellos, a su manera, estaba floreciendo bajo su cuidado, absorbiendo la fuerza silenciosa de la tierra y la protección inquebrantable de Kai. Había un propósito en sus días ahora, una razón más allá de la mera supervivencia. Su vida había sido reconstruida, no por la voluntad de un único amor, sino por la imperiosa necesidad de 9 almas pequeñas. La memoria de Elara, su esposa, ya no era una punzada constante de ausencia, sino un eco suave, una presencia benevolente que aprobaba su camino. Su rancho, que él había mantenido meticulosamente para ella, ahora era un hogar para una familia que el destino le había traído. Los prejuicios del pueblo persistían en algunos rincones, pero las miradas ya no eran tan hostiles. La historia de los niños Miller y la inesperada bondad de Kai había comenzado a suavizar los corazones más duros, o quizás, simplemente, se habían acostumbrado a la extraña imagen del ranchero nativo, rodeado por una prole de cabellos rubios y piel pálida. La sanación de Kai fue un proceso lento, como la erosión de una roca por el viento y el agua. Las cicatrices de su propia pérdida no desaparecieron, pero se integraron en el tejido de su nueva vida. Ya no era el hombre que esperaba, sino el hombre que protegía, que proveía, que amaba. La ironía del destino era clara. En la búsqueda de su propio final feliz, había encontrado uno inesperado en la felicidad y seguridad de otros. El rancho, su hogar ancestral, había extendido sus brazos, no solo para él, sino para los forasteros, demostrando que la verdadera familia no siempre se forja con lazos de sangre, sino con actos de compasión y el coraje de asumir una carga que el mundo había abandonado. El sol se ponía, pintando el cielo con un esplendor carmesí. Los niños, sus voces aún resonando, se acurrucaban alrededor del fuego, sus caras reflejando la luz cálida. Kai se sentó con ellos, el calor de sus pequeños cuerpos una manta, el sonido de sus respiraciones un coro. La espera había terminado. Lo que había llegado era diferente, más complejo, más demandante, pero también, de alguna manera inarticulada, más completo. Su rancho, una vez un símbolo de su soledad, era ahora un testamento de la resiliencia del espíritu humano, un hogar inesperado donde el amor había encontrado un lugar para florecer entre el polvo y la desolación.